fe y solo por la fe. Así que vamos a recordar también que hoy es el primer domingo del mes de octubre, y en el mes de octubre, en gran parte de las iglesias cristianas evangélicas, pero particularmente en las iglesias cristianas reformadas, recordamos el mes de la Reforma. Hubo un evento que ocurrió hace poquito más de 500 años, que fue un parteaguas en la historia de la humanidad, no solamente en la historia de la iglesia, no solamente en la vida espiritual de las personas, sino que impactó todas las esferas de la sociedad. Y ese movimiento es el que conocemos como el movimiento de la Reforma Protestante. En el mes de octubre recordamos ese evento, y bueno, en los 4 domingos del mes de octubre, más vamos a retomar el primer domingo del mes de noviembre también, vamos a estar revisando 5 temas que son centrales, que son importantísimos para que entendamos cuál es el mensaje de la palabra que fue descubierto, que fue inspirado, que fue revelado durante el siglo XVI a una serie de hombres principalmente que desde hacía años venían mostrando una inconformidad para lo que estaba ocurriendo dentro de la vida de la iglesia en Europa principalmente. Ustedes saben, porque eso es parte de la historia, que un monje agustino llamado Martín Lutero, alemán, sajón, era de los que estaban más inconformes con lo que se estaba enseñando y con lo que se estaba haciendo dentro de la Iglesia Católica Romana en ese tiempo. Martín Lutero era un monje, era parte de la Iglesia Católica Romana, además tenía un puesto también en la universidad. Él enseñaba para ese tiempo, él ya tenía un doctorado en teología y enseñaba en la universidad de este lugar. Y al mismo tiempo la Iglesia de Roma estaba impulsando algo que le llamaban indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Bueno, era un documento que se compraba, que supuestamente había sido bendecido por el Papa. León X era quien estaba en aquel tiempo como Papa, y las personas que podían comprar una indulgencia o que compraban una indulgencia, se les ofrecía que a cambio el alma de alguno de sus familiares, papá, mamá, abuelitos, tíos, hijos, quienes hubieran muerto, que supuestamente estaban en un lugar llamado purgatorio, al comprar indulgencias, literalmente, yo no sé si esto sea cierto o es anecdótico nada más, pero se dice que enseñaban los promotores de la venta de las indulgencias, que decían: cayendo la moneda en el cofre y el alma saliendo del purgatorio. Este tipo de enseñanzas indignaron a muchos hombres, mujeres seguramente también, que creían en lo que dice la palabra de Dios y que no estaban de acuerdo con ese tipo de enseñanzas. Martín Lutero, como académico que era, les insisto, él era doctor en teología, daba clases de teología, enseñaba el Nuevo Testamento en un seminario de aquella época. Él dijo: no estamos de acuerdo con eso. Y entonces hizo, digamos que 95, como si fueran 95 párrafos, 95 enseñanzas o ideas que fueron conocidas como 95 tesis, y él, queriendo darlas a conocer, sobre todo para poder tener un debate académico con otros que no pensaban igual que él, pues lo publicó. Como no había Facebook en aquel tiempo, ni había forma de publicarlo en el periódico, entonces clavó esas 95 tesis, esa hoja con las 95 tesis, las clavó en el lugar que era más visible y que era más visitado, que era la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania, un lugar que todavía existe. La puerta ya no está, porque la puerta se quemó durante una guerra, y ahora la ha sustituido por una puerta metálica, pero que tiene grabadas las 95 tesis ahí en Wittenberg. La queja principal de esta tesis era la venta de las indulgencias. Era el principal punto que Martín Lutero atacaba. Pero bueno, estas indulgencias tenían, o la venta de esas indulgencias, tenían realmente un fin piadoso, así entre comillas,
comillas, económico en realidad, que era terminar de construir la Basílica de San Pedro. Si ustedes ven fotografías de la Basílica de San Pedro que está en el Vaticano, bueno, es una obra monumental, es una joya arquitectónica, y obviamente el costo que tuvo esa basílica fue enorme, y una de las maneras de financiarlo fue vendiendo las llamadas indulgencias. Sin embargo, esto incitó, perdón, porque se me olvidó que tengo que cambiar de los dos lugares. Sin embargo, esto inició todo un movimiento espiritual, todo un movimiento dentro de la iglesia, que culminó revisando no solamente el tema de las indulgencias, sino terminó revisando toda la teología de la iglesia, que la iglesia de Roma practicaba y enseñaba en aquel tiempo. Es decir, empezó por el tema de las indulgencias, pero ahí empezaron a revisar otros temas, como nos decían, es que no estamos de acuerdo tampoco con esto, y es que con esto tampoco estamos de acuerdo. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Bueno, pues porque no es lo que enseña la Biblia. No daría tiempo, por supuesto, en los minutos limitados que tenemos para este mensaje, de hablar de todo lo que fue la Reforma Protestante del siglo XVI. Así que voy a mencionar solamente, así como mencionadas, 5 enseñanzas o 5 doctrinas que han sido claves a lo largo de la historia para entender ese movimiento espiritual conocido como Reforma Protestante del siglo XVI. Bueno, esta es una imagen que yo bajé de internet y esto está en latín, pero estas 5 frases las conocemos ahora como las 5 solas. A ver, las 5 solas no las escribió Martín Lutero, nunca. No hubo, de hecho, alguna persona de los reformadores que se haya puesto a escribir esa lista. Eso surgió mucho tiempo después, pero lo que sí es que ellos son los que comenzaron a hablar de estos temas, de estas doctrinas. Y bueno, ustedes ven ahí que dice, que dice sola escritura, que entendemos, aunque no sepamos latín, entendemos muy fácilmente, que quiere decir solo la escritura, sola gratia, solo por gracia, sola fide, solo por fe, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, solos Christus, que es solo Cristo, y soli Deo gloria, que quiere decir solamente a Dios la gloria. Brevemente explicadas esas 5 doctrinas, muy brevemente. Cada una de ellas se contraponía a alguna enseñanza también de la iglesia de Roma, ¿sí? Y así los reformadores decían, solo la escritura, solo la Biblia. ¿Por qué? Porque había la enseñanza, o hay todavía la enseñanza, de que es la Biblia más la tradición, la Biblia más el magisterio de la iglesia, es decir, la Biblia más alguna otra cosa. Y Martín Lutero, junto con los reformadores, decían, no, solo la Biblia, solo la Escritura, la palabra de Dios. La Biblia es totalmente la palabra de Dios y es la única regla de fe y la única regla de conducta a la cual nosotros, como creyentes en Jesucristo, tenemos que apegarnos. Es autoritativa, es decir, tiene autoridad porque es la palabra de Dios. Es suficiente, no hay por qué agregarle nada. No tenemos que completarla con nada, es suficiente, es inerrante, es decir, no tiene errores, o infalible es otra forma de decirlo, no falla, es clara. ¿Saben que uno de los argumentos para que la gente no leyera la Biblia es que decían, la gente no va a saber interpretar la Biblia y van a interpretarla de la manera que se les ocurra, entonces mejor que ni la lean? Sin embargo, nosotros vemos que la palabra de Dios, la Biblia, es clara, suficientemente clara, y es necesaria. Es necesaria para conocer a Dios, es necesaria para entender la salvación. La segunda sola fide, o solo por fe, se contrapone a la enseñanza de que es la fe para tener salvación más las obras. No es que la iglesia de Roma enseñara ni enseña tampoco hasta la fecha que no se requiera de fe para tener salvación. Dice, no, sí se necesita fe, pero es la fe más los sacramentos, la fe más
la penitencia, la fe más las buenas obras que tengas que hacer. Y entonces entendemos en la Escritura que la salvación es solo y únicamente por fe, la justificación solo por la fe en Cristo, como vamos a ver ahora en el pasaje que vamos a estar meditando. Sola gratia o solo por gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. La salvación es un regalo. No hay forma de ganarse la salvación. Si alguien está haciendo buenas obras porque quiere ganarse el cielo, si lee la Biblia, desilusión. El cielo no lo podemos ganar. El único que se ha podido ganar el cielo es el Señor Jesucristo. Nosotros recibimos la salvación como un regalo, solo por gracia. La cuarta de estas olas, solo Cristo. No hay más mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo, solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y no hay salvación por medio de ninguno. Fuera de Jesucristo no hay salvación. En ese movimiento ecuménico que ha surgido únicamente, ecuménico e interreligioso, ahora tal parece que se nos quiere enseñar, o se les quiere enseñar a algunas personas, que tú puedes encontrar la salvación en Buda, que tú puedes encontrar la salvación en Mahoma, que tú puedes encontrar la salvación en Krishna, que puedes encontrar la salvación incluso en la Pachamama, la Madre Tierra, ¿verdad? Acabamos de ver hace pocos días tristemente otra ceremonia de estas en el Zócalo de la Ciudad de México, tristemente, donde se exaltan ese tipo de cosas que desvían a las personas, que desvían a la gente hacia aquella idea falsa de que lo importante es que tengas fe. No importa en qué, no importa en quién, pero tienes que tener fe. No, la Escritura dice que solamente en Cristo hay salvación. Y fuera del Señor Jesucristo no hay salvación. Ni en Mahoma, ni en Buda, ni en Krishna, ni en Confucio, ni en nadie más. Y la última de las olas, Soli Deo Gloria. Yo diría que es la sola de las olas, de todas las demás. Solo a Dios la gloria. Si nosotros hemos sido salvados, hermanos, es para la gloria de Dios. Si nosotros estamos aquí en este día, es para la gloria de Dios. Si nosotros vivimos, es para la gloria de Dios. Por lo tanto, no podemos darle gloria a ninguna otra persona. Bien, el tema que estamos abordando hoy, el tema en el que estamos meditando hoy, es sola fide, solo por fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió. Perdón, ya ves, se me olvida cambiarle. Ok. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Ya hemos leído una parte de este texto, Romanos 3, 21 al 31. Hermanos, algo que yo quisiera que todos tuviéramos bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón: las obras no contribuyen a nuestra salvación. Las obras, las buenas obras, las cosas que nosotros hagamos, no contribuyen a nuestra salvación. La única condición instrumental o el instrumento para nuestra salvación es la fe, y solo la fe. Bien. Este es el pasaje que ya leímos, así que ya no lo vamos a leer ahorita. Solamente quiero que ustedes hagan un ejercicio visual, a ver si encuentran alguna palabra que se repita varias veces. A lo mejor van a encontrar más de una, pero hay particularmente una palabra que aparece en varios versículos, no en todos, y que es bien importante para nosotros. Como cuando hacemos un estudio inductivo de la Biblia, uno de los primeros pasos que hacemos en la observación es ver sobre todo ideas o palabras repetidas. Bueno, para que ya no forcen mucho su vista, ya ahí las marcamos. ¿Sí? La palabra fe aparece una vez y otra vez y otra vez y otra vez en este corto pasaje que acabamos de leer. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 25, a quien Dios puso como por propiciación por medio de la fe en su sangre. Versículo 26, y el que justifica
justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 27, al final de él, no, sino por la ley de la fe. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Versículo 30, y el que justificará por la fe, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley. Y así encontramos varios versículos que vamos a tratar de ir desglosando ahora mismo. Yo voy a tratar de tocar 3 puntos rápidamente: la justicia de Dios, la propiciación de Dios y la justificación de Dios. Todo esto tiene que ver con la fe, con la salvación solamente por la fe. Entonces, si comenzamos tomando el versículo 21, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Miren, la palabra que se traduce como justicia en el Nuevo Testamento es la palabra dikaiosine o dikaiosine, que literalmente se refiere a algo recto, a algo justo, a algo correcto. En ese sentido, literalmente se traduce esta palabra en griego, dikaiosine. Sin embargo, en este pasaje y en varios otros pasajes de la Escritura que tienen que ver con nuestra salvación, justicia se refiere al regalo de Dios dado a los hombres, es decir, se refiere a la salvación. Así que nosotros podemos entender también aquí que la Escritura nos está diciendo, muy aparte de la ley, se ha manifestado la salvación de Dios o la justicia de Dios, que por cierto fue anunciada, fue testificada en la ley y en los profetas. No es que el tema de la salvación y el tema de la fe solamente aparezcan en el Nuevo Testamento. No, este tema aparece en todo el Antiguo Testamento. Por eso dice aquí Pablo que fue testificada por la ley y por los profetas, pero se ha manifestado aparte de la ley, por separado de la ley. Sigue diciendo en el versículo 22, esta justicia de Dios que acabo de mencionar en el verso 21, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Yo lo subrayé ahí, lo puse con negritas, por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia de Dios, es decir, esta salvación que viene como un regalo de Dios, se alcanza solo por la fe en Jesucristo. No tendríamos tiempo ahorita para hablar de qué es la fe o para hacer un estudio sobre la fe, pero entendemos, porque ya lo hemos mencionado, que la fe es la confianza plena que nosotros ponemos en Dios. Los teólogos hablan de 3 componentes de la fe. Uno que tiene que ver con el conocimiento, otro que tiene que ver con el asentimiento, es decir, con el asentir, con el decir que sí, y otro que tiene que ver con la confianza que nosotros ponemos en Dios. Por lo tanto, para tener fe, nosotros necesitamos conocimiento, necesitamos conocer en quién ponemos nuestra fe, en quién creemos. Por eso es importante la Escritura, conocer lo que dice de Dios, conocer lo que dice de Jesucristo. Pero no basta con el conocimiento intelectual solamente. Si nosotros no lo creemos en nuestro corazón, que es a lo que le dicen ascensus o asentir, es decir, creo, no solamente tengo el conocimiento, sino creo, por ejemplo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no solamente tengo el conocimiento y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que pongo toda mi confianza en Él, toda mi confianza en lo que Él hizo. Eso es fe, eso es la fe, para tratar de describirla de una manera un poquito más completa. Entonces dice ahí, por la justicia de Dios, la salvación de Dios, ¿por medio de qué? De las buenas obras, del cumplimiento de la ley, del ser moralmente correcto, del ser buen ciudadano, buen esposo, buen padre de familia, buen trabajador. No,
No, la salvación, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, solo creyendo en Él. ¿Qué necesitas para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Si habláramos solo de justicia, si estuviéramos hablando de justicia humana, digamos, entonces, dice ahí la palabra, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, si fuera por la justicia humana, o si la salvación fuera por lo bueno que nosotros hacemos, entonces, hermanos, no hay diferencia entre ninguno de nosotros. Todos los que estamos aquí hemos pecado. Todos los que nos estén oyendo por algún lugar han pecado. Si son seres humanos, han pecado. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, todos están destituidos de la gloria de Dios. Bendito sea su nombre, que antes de darnos esa mala noticia, ya nos dio la buena noticia de que la justicia de Dios, la salvación que viene de Dios, es por medio de la fe en Jesucristo. Sigue diciendo la Escritura en el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente. Otra vez me permití subrayar ahí las palabras, que es lo bueno de usar esta tecnología. Solo siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué significa ser justificados? ¿Qué quiere decir eso de ser justificados? Ser justificados quiere decir ser declarado justo, ser declarado inocente. No quiere decir ser hecho justo o ser hecho inocente. Déjenme poner un ejemplo más cotidiano para nosotros, para tratar de clarificar este punto que es bien importante. Vamos a suponer que alguien es acusado de un delito. Alguien es acusado del delito de robo. Lo detiene la policía, lo llevan ante el juez, y el juez, después de analizar las pruebas, los testimonios, los testigos y todo lo demás, ya sea porque no supo evaluar bien el caso, o ya sea por corrupción o por lo que sea, pero declara a esa persona inocente. ¿Sí? Hay una tremenda diferencia entre que lo declare inocente y que sea inocente. Puede ser que alguien sea culpable y bueno, desafortunadamente en nuestro mundo, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, hay miles y miles y miles de culpables que son declarados inocentes por la justicia humana, ¿verdad? Y tristemente también ocurre lo contrario. Hay algunos que, siendo inocentes, son declarados culpables sin que lo sean. Pero solamente menciono esto para tratar de explicar cuál es la justificación que Dios nos da. ¿Cuál es esta justificación que recibimos gratuitamente? Hermanos, en Cristo Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ustedes y yo hemos sido declarados justos. Hemos sido justificados. No hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Hay una tremenda diferencia si yo dijera, yo soy justo, yo soy bueno, yo soy inocente, limpio y puro. Estaría mintiendo, ¿verdad? No estamos afirmando eso, no estamos diciendo que somos buenos, no estamos diciendo que somos justos, pero bendito sea su nombre, hemos sido declarados justos. Ustedes y yo hemos sido declarados justos por el Padre por la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, la justificación es porque estamos en Cristo Jesús. Déjenme explicarlo de esta manera. El Señor Jesucristo, con la obra que llevó a cabo en la cruz, cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario, siendo justo, siendo perfecto, siendo inocente, ahora después nos ha abrazado a todos aquellos que creemos en Él, a todos aquellos que le hemos recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y siendo Él justo, y estando nosotros, déjenme usar una palabra de alguno de los salmos, estamos bajo la sombra de sus alas, así como la gallina empolla sus pollitos
polluelos y los abraza. Déjenme usar esa figura. Es como que el Señor Jesucristo nos abraza a nosotros y entonces la justicia de Él ahora me ha sido imputada a mí, ahora me ha sido abonada a mí. Ahora la perfección de Él es como si fuera mía, es como si yo fuera perfecto. No lo soy, pero es como si lo fuera delante de Dios, porque ahora estoy en Cristo. Por eso dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y así hablamos de la justicia de Dios. El segundo punto que trata este pasaje que acabamos de leer hace un momento es la propiciación de Dios. ¿Qué es eso de la propiciación? Bueno, versículo 25 dice, está hablando de Jesús. No perdamos el hilo, por favor, al ir leyendo versículo por versículo. Ustedes síganlo ahí en la Biblia. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero me quiero detener nada más en esta frase que subrayé. A quien Dios puso, a Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Quién fue el que puso a Jesús? Dios. ¿Quién es el origen de la salvación, el origen de la redención? Es Dios, es el Padre. Él entregó a su Hijo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y otra vez ahí también nos refuerza sola fide, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios puso al Señor Jesucristo como propiciación por medio de la fe otra vez en su sangre. La palabra propiciación, que no es una palabra que usemos muy frecuentemente, ahora en la semana con la hermana Elena, que le tocó dar el estudio bíblico, por ahí nos hablaba un poco de la palabra propiciación, que quiere decir básicamente borrar las culpas, purificar o expiar. En su equivalente en hebreo, que es la palabra kafir, si mal no recuerdo, significa también cubrir algo, y es el mismo sentido de que a través de la propiciación por medio de Jesucristo nuestro pecado ha sido cubierto, ha sido tapado. Pero la palabra en griego expresa más, dice que es borrar las culpas, es purificar, es expiar. Por lo tanto, por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en la muerte de Jesucristo, nuestra culpa es borrada. Fíjense, no es que nuestra culpa sea disminuida, no es que nuestra culpa sea suavizada un poquito, para que nuestros pecados, que son rojos como la grana, ahora queden nada más rosaditos. ¿Sí? No es que queden rosaditos. ¿Cómo quedan, hermano? Blancos como la nieve, dice en Isaías capítulo 1, ¿verdad? Aquellos que eran rojos como la grana, no es que ahora quedan un poquito más claritos, Dios dice blancos como blanca lana, así quedan. Eso es lo que Dios hace con nuestros pecados por medio de la obra en Jesucristo. Entonces, hermanos, si con algo no debemos de vivir los cristianos, es con culpa. No debemos de vivir. Hay una tremenda diferencia entre pecado y culpa. El pecado, creo que por ahí en otra de las láminas vamos a hablar un poquito de eso, pero el pecado es errar, el pecado es equivocarnos, el pecado es ofender a Dios, el pecado es ir en contra de la ley de Dios. La culpa es algo que mi mente le pone de castigo a mi propio ser, y entonces me hace sentir culpable, me hace sentir miserable, me hace sentir mal, tremendamente mal. La culpa en algún momento tiene una utilidad, cuando la culpa nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a cambiar lo que nosotros estamos haciendo. Pero saben que hay veces que como cristianos vivimos con culpa, con una culpa que Dios ya no quiere que nosotros tengamos. Todos tus pecados, hermano, hermana, por favor, escúchame bien, todos tus pecados han sido borrados por la sangre de Jesucristo, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, siempre y cuando tú estés en Cristo, ¿verdad? Si no estás en Cristo, entonces sí,
preocúpate. Entonces sí, ven a Él, ven a Cristo, pero si tú estás en Cristo, no importa de qué color sea tu pecado, no importa de qué tamaño sea tu pecado, por favor, no vivas con culpa, no vivamos con culpa, porque Dios ha borrado nuestro pecado, Dios ha expiado nuestro pecado, Dios ha purificado nuestro pecado, nada más y nada menos que por medio de la fe en su sangre. Y cuando estamos hablando de sangre, tenemos que entender también que es en un sentido bien simbólico, no tanto de ese líquido que sale o que corre por nuestras venas, sino estamos hablando de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La propiciación por medio de la fe en su obra en la cruz, en su muerte. Nuestras culpas son borradas cuando nosotros creemos que el sacrificio de Cristo, que esto es su sangre, es suficiente para ser justificados. Ya no necesito agregarle nada más. Ya no necesito, miren, confesar nuestros pecados unos a otros. Déjenme decirles, es bueno, hermanos. Si hay algo en lo que yo de repente entiendo, ese rito de la confesión, es bueno psicológicamente. O sea, que nosotros nos confesemos nuestros pecados unos a otros, o sea, que nosotros tengamos un hermano, una hermana de confianza a quien yo le pueda decir, hermano, hermana, yo he caído en este pecado. Eso es algo bueno, porque Él me va a ayudar a orar, Él me va a ayudar a ser restaurado de mi pecado. Pero no es necesario para tener el perdón, no es necesario para que mi pecado sea borrado. Mi pecado ha sido borrado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Seguimos adelante. Versículo 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y aquí tenemos otro elemento también bien importante que tiene que ver con la propiciación. Ese perdón de los pecados, ese lavado de los pecados, es algo que viene de Dios, no viene de nosotros. Otra vez, no es por obras, para que nadie se gloríe. Él es el justo y Él es el que justifica. ¿A quiénes justifica? ¿Qué dice ahí? ¿A quiénes justifica? Al que es de la fe de Jesús, o al que ha puesto su fe en Jesús. Por lo tanto, la salvación de la que estamos hablando, la salvación de la que nos habla este pasaje, es solamente por fe y por la fe en Jesús. Todo esto tiene un propósito: manifestar la justicia de Dios, no la de los hombres. No tenemos mérito alguno en nuestra salvación, todo el mérito es de Dios. No hay nada que nosotros hayamos aportado para ser salvos. Él es el justo y Él es el que justifica a los que creen en el Señor. Es Él y no nosotros quienes somos justos. ¿Y justifica a quién? Al que cree en Jesús. Y el creer es algo que tiene que ver con la fe. Vamos con el último punto, que es la justificación de Dios, aunque ya hemos mencionado algo de eso. Dice el versículo 27, y miren cómo es coherente todo el discurso que va desarrollando aquí la palabra de Dios. Después de hablarnos de la justicia que viene de Dios, de que solamente somos redimidos aquellos que tenemos fe en la sangre, es decir, en la muerte de Jesucristo, ahora viene la pregunta, y es una pregunta retórica que se hace ahí en la palabra: ¿dónde pues está la jactancia? En otras palabras, ¿de qué presumen? ¿De qué pueden presumir? Si todo viene de Dios, si Él es el justo y Él es el que justifica. Dice entonces, ¿dónde está la jactancia? Y bien tajante ahí el apóstol Pablo dice: queda excluida. Bueno, Pablo fue el vehículo para que esa palabra llegara, ¿verdad? La palabra es de Dios, es del Espíritu Santo, que inspiró a Pablo para que escribiera eso. Y la respuesta es así de tajante: queda excluida. ¿Y queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y contesta inmediatamente: no, sino por la ley de la fe. No hay lugar para la jactancia, no hay lugar para presumir,
No hay lugar para que digamos, yo soy salvo porque me empecé a portar re bien. Yo soy salvo porque he tenido una fe tremenda, porque soy una persona con mucha fe. Bueno, si tienes mucha fe, hermanos, porque Dios la puso ahí. Es don de Dios. Es don de Dios la fe. Es un regalo también de parte de Dios. Entonces, hemos sido, dice el versículo 28, concluimos, me encanta cómo va terminando ese pasaje, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, esto no lo escribió Martín Lutero, no lo escribió Juan Calvino, no lo escribió Museo, ni Zwinglio, ni Knox, ni ninguno de los otros reformadores. Esta es palabra de Dios. Esto lo escribió el Señor. Y Él es el que dice, concluimos pues que el hombre, por supuesto el ser humano, el hombre y la mujer, el hombre es justificado, es decir, es declarado justo por fe, sin las obras de la ley. Si esto es así verdaderamente, entonces no hay lugar para jactarse. Las obras no tienen lugar en nuestra justificación, solamente la fe, es decir, el sola fide. ¿Las obras tienen algún lugar? Por supuesto que sí. ¿Las buenas obras son importantes? Sí. Ya vamos a hablar después de eso. Claro que sí son importantes, pero no para salvación. Sí para santificación. Sí para que nosotros crezcamos en el caminar con Él. Dice Efesios 2:10, las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que tampoco de las buenas obras nos vamos a jactar, porque también Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Estamos terminando ya. Dice el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dice, ciertamente también de los gentiles. A lo mejor para nosotros parece ociosa la pregunta, porque nosotros tenemos bien claro, Dios es Dios de todos aquellos que creen en Él. Pero para la audiencia a la que le estaba escribiendo Pablo por ahí de los años 60 del siglo I, era bien importante tener esto claro, porque saben que los judíos tenían la idea de que la salvación era para el pueblo de Israel, nada más. Todos los que estaban fuera de aquel pueblo del pacto, de aquel pueblo de Dios, no tenían esperanza de salvación, a no ser que se convirtieran al judaísmo, ¿verdad? Y entonces el primer paso era circuncidarse. Tenían que ser circuncidados, querían ser parte del pueblo de Israel, y entonces eran los prosélitos, eran los gentiles que se convertían al judaísmo y que ahora, sin ser étnicamente o racialmente judíos, pero ya eran parte del pueblo. Solamente de allí en fuera, todos los demás no judíos, todos los demás gentiles estaban excluidos, no tenían posibilidad de salvación. Eso es el pensamiento hebreo. Por eso Pablo aquí pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Y dice, ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a nosotros, a los gentiles. Es decir, una de las preguntas que a veces se nos hace, o que a veces se hacen, es, bueno, y antes de Cristo, antes de que el Señor Jesucristo naciera, viviera y muriera en la cruz, ¿cómo eran salvos? ¿Cómo eran salvos los del Antiguo Testamento? Abraham, Isaac, Jacob, y todos los que vivieron antes de Cristo. Si el Señor Jesucristo todavía no moría en la cruz. Igual que nosotros, por fe, por medio de la fe. Abraham creyó, dice en Génesis, y le fue contado por justicia. Es decir, fue justificado, ¿por qué? Por la ley. No, Abraham fue justificado porque le creyó a Dios, porque creyó lo que Dios le decía. Así que tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento somos justificados igual, por la fe, por medio de la fe. Además, comentábamos ahí, el sacrificio de Cristo ha borrado toda distinción de nacionalidad.
toda distinción de nacionalidad. No necesitamos ser judaizantes, hermanos. Yo respeto mucho a quienes, en lugar de decir Jesús, dicen Yoshua, y en lugar de decir Jehová, dicen Yahweh, y que tocan el shofar, y el pandero, y todo lo demás, que con respeto, si ellos creen en Cristo, son mis hermanos. Pero yo tengo que decir, nada de eso es necesario. Yo no necesito ponerme ningún gorrito aquí en la cabeza. Si acaso para quitarme el frío de acá donde no tengo pelo, a lo mejor serviría. Pero nada más, no necesitamos nada de eso. O sea, nosotros, hermanos, Dios no es judío. El Señor Jesucristo sí, por supuesto. El Señor Jesucristo encarnado, se encarnó en un pueblo, se encarnó, es más, en una tribu específica que era la tribu de Judá, y Él es judío, la humanidad del Señor Jesucristo. Pero Dios, el creador de todas las cosas, no es que nada más hable hebreo, o no es que nada más quiera escuchar el shofar y la trompeta y todo eso, y el piano no le guste escuchar. No es que el Señor Jesús le tengamos, para que sea más espiritual, tengamos que decirle Yoshua. No, si ustedes quieren hablar en hebreo, está bien, pueden hablar en el idioma que ustedes quieran, pero créanme, no hace una diferencia en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Sí? Si no, cualquier día de estos yo voy a llegar aquí con un manto de esos como los que usaban los fariseos, o con alguna túnica de aquellas también, o nos amarramos, ¿cómo se llaman? Las filacterías que se ponían aquí en la mano derecha, perdón, o en la frente. Nada de eso los hace más espirituales, de más cristianos, de más creyentes en Dios. Seamos mexicanos, somos creyentes en Jesucristo, mexicanos, de la iglesia que está en México. Y entonces, si algo nos ponemos en la cabeza a veces, pues seríamos sombrero de charro, ¿verdad? Como estamos celebrando la independencia, a lo mejor, ¿sí? Pero no necesitamos ponernos ninguna otra cosa para ser más santos o para estar más cerca de Dios. Y hago esta aclaración o hago este comentario porque tanto judíos como gentiles hemos sido justificados de la misma manera, por medio de la fe y solo por la fe. Ya no quiso pasar. A ver si te das por ahí un clic, hermano. Que ya se trabaja muy bien. Ok. Muy bien. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. Viene esta pregunta retórica también. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y este es el último punto que quiero abordar. A ver, la ley no ha sido abolida. El Señor Jesucristo, cuando lo acusaron de esto, dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley sigue vigente, por lo menos la ley en su parte moral. Los 10 mandamientos siguen vigentes totalmente. El no matarás, el no mentirás, el no hurtarás, el no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, el no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos o bajo la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Sigue tan vigente como cuando la ley le fue dada a Moisés. Pero lo que pasa es que nosotros ya nos hemos justificados por la ley. Es más, nadie ha podido ser justificado por la ley, porque nadie ha cumplido la ley, con una sola excepción, el Señor Jesucristo. Es el único que ha cumplido la ley. Entonces, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No hay conflicto entre la ley y la fe, o entre la fe y las obras. Ya les decía hace un momento, las obras son importantes, sí, solamente que no es la salvación la que tenemos por medio de las obras. Nadie es salvado por el cumplimiento de la ley ni por las buenas obras, pero la fe no elimina ni la ley ni las obras. La fe confirma la ley y le da su lugar a las obras, su justo lugar a las obras. Ok, concluimos. Hermanos,
reformadores del siglo XVI, de hace 500 años. Igual que la iglesia, que el remanente que se ha mantenido a lo largo de estos 20 siglos de historia de la iglesia, nosotros debemos de tener convicciones, no solamente opiniones. Hay cosas en las que debemos tener convicciones, estar convencidos de ello. Y estas son algunas de nuestras convicciones. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Solo la Biblia. No las conclusiones de los concilios, no las conclusiones de las reuniones que hagamos como iglesia, no los catecismos que hemos escrito, no los credos que hemos escrito. ¿Nos sirven? Sí, sí nos sirven. Si nos sirven los catecismos, algunos. Si nos sirven los credos, por supuesto, porque hemos aprendido de memoria el credo apostólico, porque es un buen resumen de nuestra fe, pero jamás sustituye a la Biblia. Jamás yo puedo tener como norma de fe y de conducta el catecismo de Heidelberg. ¿Por qué? Porque no es suficiente, no alcanza a abarcar todos los temas, ni la confesión de fe de Westminster, tampoco. Solo la Biblia es la palabra de Dios y esa verdad es absoluta. Vivimos en un mundo de relativismo donde la verdad puede ser cierta algunas veces y puede no ser cierta otras veces. La verdad de Dios es absoluta. ¿Qué les llevamos a los niños en la escuelita bíblica de vacaciones? La verdad de Dios nunca cambia, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesucristo, pero mis palabras no pasarán. Su palabra es absoluta y su palabra es eterna. Otra convicción que debemos de tener: solo necesitamos fe en Jesucristo para ser justificados, para ser declarados justos. Únicamente necesitamos creer. Aquel que cree en el Hijo de Dios, decía el Señor Jesucristo, ya tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, dice Juan 3, 17 y 18. Entonces, lo único que necesitamos para ser salvos es fe en Jesucristo. Las buenas obras o el cumplimiento, por cierto, imperfecto de la ley no salvan. Cuando nosotros nos proponemos cumplir la ley, a lo mejor logramos en alguna parte cumplirla. A lo mejor logramos no mentir en mucho tiempo, ¿verdad? A lo mejor logramos no codiciar ninguna cosa durante mucho tiempo, pero en algún momento vamos a fallar, en algún momento nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a hacer lo contrario a lo que dice la ley. Entonces, el cumplimiento imperfecto y las obras imperfectas que nosotros hacemos no pueden traer salvación. Les decía que es interesante cuando hablamos de pecado, que la palabra pecado en griego es hamartía o hamartía, si es que suena la H y suena como J, y que literalmente era una palabra, al menos en griego, para hablar de errar al blanco. Así cuando los arqueros disparan al blanco, que es hamartía, es errar al blanco. Su equivalente, la palabra en hebreo que es equivalente a esto, quiere decir algo así como salirse del camino, como desbarrancarse o salirse del camino. Eso es el pecado. Bueno, ¿cuántas veces al día erramos nosotros al blanco? ¿Cuántas veces al día a veces nos proponemos, como hoy en la mañana comentábamos, nos proponemos en nuestro corazón hoy obedecer a Dios en todo? Y a lo mejor no pasan muchas horas para que fallemos el tiro, ¿verdad? Teníamos el blanco ahí, casi estábamos seguros que le íbamos a pegar, pero la flecha se fue para otro lado, donde no queríamos que se fuera. O nos salimos del camino por el que nosotros queríamos andar. Por eso es que no podemos ser salvos, ni por el cumplimiento de la ley, ni por las obras. Concluyo con esto, hermanos. Fuera de la fe en la obra de Jesucristo, nadie puede ser salvo. Sin Él, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La única esperanza de salvación para el ser humano es Jesucristo. Es la obra que Él realizó en la cruz del Calvario.
es su muerte vicaria, su muerte sustitutiva en la cruz del Calvario. Ahí donde Él tomó mi lugar, ahí donde yo tenía que haber estado. Esa obra, cuando Él toma mi lugar y Él se entrega voluntariamente a sí mismo como un sacrificio perfecto delante de Dios, eso es lo que cubre todo mi pecado. Eso es lo que cubre toda mi maldad. Y eso es lo que me puede hacer salvo cuando yo tengo fe en ese Señor Jesucristo y en esa obra que Él hizo. Oremos, hermanos. Amado Dios, bendito seas, Padre. Gracias nuevamente. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta verdad enorme que tú nos has entregado también en esta tarde. Gracias, Señor, porque todo lo que había que hacer para nuestra salvación, tú lo hiciste, Señor Jesucristo, cuando te encarnaste, cuando viviste en medio de nosotros, cuando llevaste una vida perfecta, cuando cumpliste de una manera perfecta, no con una parte de la ley, sino con toda la ley, cuando tú diste testimonio de que eras quien decías ser el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Gracias, Señor, porque al morir en la cruz del Calvario, tú borraste toda nuestra culpa, tú quitaste todo nuestro pecado. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir como cantábamos hace un momento, no por vista, sino por fe, a poner toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza únicamente en ti. Que nunca tratemos, Señor, de agregar algo más a la obra perfecta que tú hiciste. Que nunca pensemos ni intentemos que nuestras obras pueden justificarnos delante de ti. Gracias, gracias, bendito Dios. Ayúdanos para que vivamos siempre en esta verdad y que enseñemos también siempre esta verdad. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.